Muy buenas noches para las personas que acaban de ingresar. Mi nombre es Gloria Cajiao. Yo soy la coordinadora de Educación Continuada de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque. Estamos hoy en el 7º día del Congreso Internacional de Psicología Online. Este congreso ha sido posible por la iniciativa de Conexiones Consultorías, en alianza con la Coordinación de Educación Continuada de la Facultad de Psicología del 8º Foro de Guías y Protocolos de Intervención de nuestra Universidad del Bosque, quien ha sido partner académico de este congreso, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, ASCOFAPSI. Hemos tenido también el respaldo de otras instituciones académicas y otras organizaciones aliadas, la Universidad San Buenaventura, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad ISEP de México, la Corporación Nuevos Rumbos, Colectivo de Psicólogas, Asociación Colombiana de Psicólogos Aeronáuticos, Asociación Colombiana de Patología Oral, Congreso Internacional de Neurociencias, Colectivo Aquí y Ahora, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Basada en el Sentido, ICI y Ospino Comunicaciones, Veraca Digital, Bolsas Comerciales y Papelería. Bueno, le damos un saludo de bienvenida al doctor Oscar Emilio Utria Rodríguez. Doctor, buenas noches. Nos complace muchísimo tenerlo hoy con nosotros. Sabemos que nos va a dar una conferencia magnífica en un tema realmente importante. Entonces, le cedemos la palabra. El perfil neurocognitivo en el trastorno del espectro autista. Le damos la palabra, doctor. Después tendríamos unos 10 minutos al final. Yo sí quisiera hacer énfasis en algo, y es que aprovechemos la presencia y la experticia, los conocimientos de estos profesionales que nos están dictando estas conferencias para poder hacer preguntas que nosotros nos hacemos después de que pasa la conferencia, preguntas que hemos tenido siempre, conceptos que de pronto queremos aclarar. Estos son temas de muchísima importancia y quizá esta es una oportunidad magnífica para poder hacer claridad sobre conceptos, ampliar conocimientos. Entonces, las preguntas, por favor, que sean amplias, que sean clarificadoras, que ustedes queden satisfechos con la respuesta que les dan los expertos. Buenas noches, doctor Utria. Gracias, buenas noches, Gloria, y buenas noches a todos. Espero que me estén escuchando bien. Sí, por lo menos yo estoy bien. Bueno, perfecto. Entonces, como decía Gloria, en el marco pues, de este segundo congreso, les voy a hablar de un tema que tiene que ver con unos cambios que se han presentado en relación con la noción de autismo. Vamos a hablar un poco del perfil neurocognitivo en el trastorno del espectro autista. Un breve esbozo de lo que vamos a ver. Primero, les voy a plantear unos desafíos que tiene el trabajo con esta población, unos cambios en el sistema de clasificación que se dieron hace unos años, la noción de espectro autista. Vamos a resolver un poco la pregunta del título de si existe un perfil neurocognitivo en el trastorno del espectro autista, haciendo un recorrido por algunas de las funciones cognitivas, atención, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas y la parte de desarrollo social, y finalizamos con unas conclusiones que dan cuenta un poco del título de la conferencia. Les quiero hablar entonces primero de unos desafíos. Esta población con autismo, la población con espectro autista, es una población de las más complejas. De hecho, anteriormente se denominaban trastornos generalizados del desarrollo, que daba cuenta un poco de la gran y de la cantidad de áreas en las cuales había dificultades. ¿Qué primer desafío tenemos para tratar de trabajar y de entender a las personas con autismo? Un poco la dificultad para entender el mundo interno en el que ellos están, porque eso afecta fundamentalmente su forma de comunicarse y la relación que establecen con las personas de su entorno. Un segundo desafío tiene que ver con la no etiología aún clara. No sabemos exactamente cuál es la causa. Hay investigaciones que apuntan hacia un origen genético, pero hemos pasado a lo largo de la historia por un sinnúmero de etiologías posibles, desde los cambios anatómicos, desde las alteraciones en el sistema inmune, desde las explicaciones neuropsicológicas, teoría de la mente, la disfunción ejecutiva, la teoría de la coherencia central, hasta aspectos neurofisiológicos. Eso fundamentalmente es un desafío
porque tiene mucho que ver con el hecho de que al no tener una etiología clara, no tenemos tampoco una posibilidad clara de evaluación precisa del trastorno. Un tercer desafío es el que estos chicos o estas personas tienen dificultades para imitar el comportamiento de otros, para hacer intercambio simbólico o para realizar incluso juego simbólico, que es uno de los precursores del desarrollo social, y también para aprender un poco de su experiencia. Y eso afecta la capacidad que tienen para aprender del entorno y de lo que el entorno les puede demandar. También es un desafío el hecho de que la configuración clínica, lo que presentan las personas con autismo, lo tenemos que valorar en dos frentes, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. El no tener una causa definida hace que la evaluación de esta población tenga que ser clínica y tenga que ver mucho con el papel de la observación y del perfil y de la habilidad clínica del terapeuta o del evaluador para poder dar cuenta de si se cumplen o no los criterios diagnósticos. Y hay un conjunto de estrategias que ayudan digamos, a definir si realmente este es un niño que presenta o no un patrón autista en particular. Un siguiente desafío tiene que ver con el hecho de que la gran presencia de signos que los niños con autismo presentan no dependen, no se ha demostrado, de ningún evento externo, de ninguna condición particular en el hogar, ni ambiental, ni emocional, ni de alguna etapa evolutiva, aunque hay indicios que dan cuenta de la aparición temprana de signos que podrían, digamos, alertar a los padres sobre el proceso, pero en general no está asociado a ninguna característica ambiental particular que indique que los síntomas empiezan a aparecer. Un siguiente desafío es que estos síntomas, esta definición del espectro o de las características del espectro, pues se producen en los primeros años de vida. En el anterior DSM, en el 4 revisado, se mencionaba los 3 años de edad como límite para poder establecer el diagnóstico de ahí hacia arriba. En este nuevo DSM, en el 5, no se pone una edad límite, se dice que digamos, las características se pueden presentar en los primeros años de vida y que el diagnóstico puede ser mucho más probable o confiable después de los 2 años de edad. Y en los niños que tienen lo que anteriormente llamábamos Asperger o que estarían ubicados en la parte extrema del espectro, extrema positiva, probablemente el diagnóstico sea mucho más tardío, justamente porque sus buenas habilidades les permitirían enmascarar buena parte de sus conductas, digamos, en el entorno o bajo la suposición de que haya algún otro problema en particular. Como les mencionaba ahorita, los desafíos también tienen que ver con el hecho de que la evaluación se tiene que hacer observando signos clínicos. No hay un instrumento, no hay una prueba, no hay un examen único que permita establecer el diagnóstico. Se requiere una completa historia clínica con los padres porque ellos nos van a dar cuenta de los factores pre, peri, postnatales, la historia de desarrollo. Y hay un instrumento, el que está en la mitad, que es el ADI-R, que es el que en la literatura se reporta que tiene el mayor nivel de evidencia o la evidencia más alta, porque es una entrevista muy estructurada que permite definir entre el terapeuta y los papás una orientación sobre el diagnóstico posible. Pero hay otra serie de cuestionarios que ya no van tan en función del diagnóstico, sino de definir si los chicos presentan o no presentan algunas de estas conductas o las presentaron en un tiempo pasado y ese reporte solamente lo pueden dar los papás. También tenemos una ausencia de instrumentos de evaluación, digamos, objetivos o con una validez psicométrica. Buena parte de los instrumentos con los que contamos son cuestionarios. Una gran parte de ellos los llenan los cuidadores, con el riesgo que eso tiene de que no puedan ser tan confiables.
y algunos los llenan las personas que trabajan o los que están evaluando o trabajan con el niño, pero también, como son de establecer algún grado de puntuación, algunos consideran que tienen un riesgo de subjetividad al momento de dar la calificación precisa. Y finalmente, pues encontramos también en la literatura y en el recorrido que uno hace cuando trabaja con esta población un sinnúmero de estrategias de intervención que desde que el autismo fue formalmente, digamos, definido de alguna manera en el año 43 por Leo Kanner, hemos pasado por un sinnúmero de estrategias desde las de origen psicoanalítico, como en su momento se pensó que era una causa afectiva o emocional, hasta las recientes terapias relacionadas con el análisis conductual aplicado, las famosas terapias ABA, los programas Teach, los programas alternativos de comunicación, pero no, aunque todo el mundo coincide en que las estrategias conductuales son las más eficaces, existen un sinnúmero de estrategias de intervención, unas con un repertorio importante de resultados positivos, pero también encontramos en la literatura e incluso en el país una cantidad de terapias que no tienen ninguna validez y que incluso el Ministerio de Salud hace unos días nos está invitando a través de ASCOFAPSI a unas mesas de trabajo para tratar de definir si, por ejemplo, la terapia libre de gluten en la comida, las terapias de quelantes, las constelaciones familiares, bueno, y un sinnúmero de terapias van a poder ser avaladas por el Ministerio y por el Sistema de Salud colombiano, y esas mesas están pendientes de que participemos en ellas, porque pues la verdad es que muchas de ellas realmente no muestran ningún grado de eficacia en particular. Bien, ¿qué ha cambiado con respecto al autismo? Yo les mencionaba que el anterior DSM, el 4 revisado, hablaba de trastorno generalizado del desarrollo. El DSM-5 ahora habla de trastorno del espectro autista, y un cambio en ese nombre tiene que ver con que en el anterior DSM había distintos trastornos dentro de esa categoría de TGDs: autismo, Asperger, síndrome de Rett, desintegrativo infantil y el no especificado. Este DSM hace un revolcón, digamos, en el tema y plantea que hay un único trastorno, que el trastorno se llama del espectro autista, y dentro de ese espectro hay distintas variedades de severidad de la manifestación clínica de esos niños. Anteriormente teníamos 3 dominios: uno social, uno comunicativo y uno de comportamiento. Se pasó a tener solamente 2 dominios. Social y comunicación se unieron fundamentalmente por el planteamiento de que el aspecto de comunicación tiene un enorme componente, o su realización tiene mucho que ver con el entorno social, y quedó el aspecto de comportamiento, pero le agregaron algo que es supremamente importante y que no había estado presente antes en los anteriores DSMs, que es la parte sensorial. Hay un criterio del DSM que habla de las dificultades que ellos presentan, o de la forma aparentemente inusual en la cual responden a la estimulación sensorial, no solamente visual, auditiva, sino táctil, la dificultad que tienen para la tolerancia de cierto tipo de texturas. El anterior DSM tenía un sistema multiaxial, ese sistema se elimina y más bien se incluyó ahora como una estrategia para la ayuda al terapeuta para la intervención, unos niveles de severidad que son fundamentalmente 3. Uno primero, que sería que el chico requiere un apoyo muy sustancial; el segundo, que sería requiere apoyo sustancial; y el tercero, que requiere muy poco apoyo. Y están especificadas en qué, digamos, qué características cumplirían los niños en esos 3 niveles, y eso de alguna manera pretende ayudar al terapeuta sobre el tipo de intervención que podría llegar a tener el niño en caso de recibir el diagnóstico. El DSM y el manual considera que el autismo es un trastorno de origen neurobiológico, aún, como les digo, con una causa por definir. ¿De dónde surgió entonces la idea de espectro autista? Esta noción que da el DSM-5 en 2013
no es propia de la APA. Esta es una noción que ya había aparecido en los años 80 en este libro que está acá editado por Gilbert y a raíz de un artículo publicado en dicho libro por la señora que está a la izquierda, que es la doctora Lorna Wing. Ella ya había planteado hacia finales de los años 80 la idea de que el autismo digamos que se podía explicar mejor a través de la idea de la noción de espectro autista, que es como si habláramos de una sombrilla, fundamentalmente, en la cual en un extremo del espectro estaría el autismo que algunos autores denominan tipo Kanner, que sería aquel autismo clásico del libro que corresponde mucho con la descripción que hizo Kanner de los primeros 11 niños que él encontró en Carolina del Norte cuando hizo su primera publicación, y que ese espectro o ese nivel de severidad va cambiando hasta el otro extremo en el cual estaría el síndrome de Asperger, que sería una condición autista que, entre comillas, la podemos llamar más suave o con unas características, digamos, menos severas en lo cognitivo, en lo intelectual y en la parte lingüística, pero que de todas maneras cumple con los criterios de una persona que está dentro del espectro en particular. Entonces, esta noción de espectro que dio Lorna Wing hace unos años, fundamentalmente planteaba que lo que hace realmente autistas a las personas son las dificultades de tipo social. Y ella hablaba de una triada, un déficit en el reconocimiento social, un déficit en la comunicación social y un déficit en la comprensión social. Ella se apartaba del tema del lenguaje y se apartaba del tema comportamental porque planteaba que el lenguaje que los niños con autismo presentan no es específicamente propio del autismo. Muchas de las características del lenguaje autista se presentan en otros trastornos del neurodesarrollo y que incluso muchos de los comportamientos repetitivos, ritualistas e inflexibles de su comportamiento tampoco son propios o patognomónicos de él, sino del cuadro, sino que se pueden presentar en otro tipo de características. Por eso ella planteaba que lo que realmente define al cuadro es su dificultad social, tanto en reconocimiento, en comunicación y en comprensión. Y que en ese sentido, bajo esa noción de espectro, el síndrome de Asperger en ese momento pues era una forma suave de ese trastorno, pero no implicaba que no tuvieran dificultades de corte social. Entonces, esta noción se fue evidentemente trabajando y ya la APA en su manual final pues incluye no solamente la parte social y verbal, sino también los patrones repetitivos de actividades y de intereses, que evidentemente es probablemente por lo que muchas veces identificamos a un niño a primera vista cuando hace sus movimientos o su comportamiento repetitivo. Bien, entonces, ya entrando en esta pequeña introducción, la pregunta que nos lleva con relación al título de la conferencia del perfil neurocognitivo, nos tenemos que plantear la pregunta de si existe un perfil neurocognitivo en el trastorno de espectro autista. Y pues yo planteo de una vez la conclusión. Para mí, bajo la noción de espectro que estamos abordando ahora, no parece posible la idea de un único perfil que uno pueda identificar y sobre el cual quepan todos los niños que uno observa con ese diagnóstico. Y eso también de alguna manera corresponde con una característica que tienen los trastornos del neurodesarrollo que no suelen ser tan unificados. No hay un único perfil de TDAH, no hay un único perfil para el trastorno del aprendizaje. Generalmente hay una variedad de sintomatología o de severidad que es propio de esos trastornos que tienen múltiples causas y además muchas comorbilidades. Hay muchas variaciones entonces en el perfil según la ubicación que tenga el niño en ese espectro. Por lo tanto, no será igual el autismo que llamamos tipo Kanner, que es el clásico autismo definido por el autor, a el otro extremo del autismo, al definido por Asperger, muy cercano en el tiempo a Kanner, pero muy poco conocido
en la historia, y que ambos pertenecientes al mismo espectro tienen un perfil completamente distinto en cuanto a sus distintos tipos de funciones y a su comportamiento en particular. En ese sentido, entonces, ¿cómo es que evidenciamos algunas de las funciones cognitivas de estos chicos? Empecemos un poco con el lenguaje. ¿Qué observa uno en el lenguaje? En primera medida, de forma muy genérica, la mitad de la población con espectro autista no desarrolla lenguaje. O sea, hay ausencia de lenguaje tanto en el comienzo de su desarrollo como a lo largo del resto de su vida. O sea que ahí ya tenemos una diferencia marcada. Y hay una mitad que desarrolla algún tipo de lenguaje con una serie de características particulares, que son las que vamos a ver ahora. Hasta el habla mucho más funcional que tienen los chicos con Asperger, pero pues es un habla que también les dificulta buena parte de su comunicación con otros. Se observa en el desarrollo que estos chicos, algunos de los que desarrollan lenguaje, empiezan su proceso evolutivo del lenguaje de forma normal y cerca del año y medio de vida parecen tener una pérdida o una detención del desarrollo del lenguaje y vuelven a recuperarlo posteriormente. El habla temprana se da en algunos de esos chicos e incluso esta expresión de sordera verbal ya casi no se usa, pero refleja de buena manera un poco la idea de que ellos parecieran no responder de forma tan adecuada a las palabras, al lenguaje humano. Lo hacen mucho mejor a los sonidos o a ciertos sonidos, porque de hecho hay sonidos que les producen malestar, pero en general a las palabras cotidianas, a las palabras de su familia, al llamado por el nombre, a cualquier otra condición, parecen no responder de forma digamos, como deliberada, a pesar de que los estudios de una audiometría o de un potencial evocado muestran perfectamente que su vía auditiva es correcta. ¿Qué encontramos también como parte del perfil? Pues un habla que algunos podrían denominar como pedante, que es más la del extremo de Asperger, porque es un niño que utiliza palabras que si bien son correctas, no son propias de la edad, son más de diccionario, son más de un adulto, son más de una persona especializada. De hecho, Hans Asperger, cuando describió a sus primeros niños, él los llamó pequeños profesores, fundamentalmente porque eran especialistas en un tema con un lenguaje enormemente técnico. Esa habla se llama pedante porque para un niño de 7, 8 años que tiene ese tipo de lenguaje muy sofisticado, generalmente eso le acarrea enormes problemas de interacción con pares, porque los otros niños normales pues no entienden ese tipo de forma de hablar. Hay una perseveración en temas para los que hablan, generalmente hay un tema predominante durante un tiempo, que es el que, digamos, los apasiona, y ese tema puede ser desastres aéreos, pueden ser los trenes, pueden ser los ángeles, pueden ser los planetas. Es un tema que a ellos les apasiona y que es un tema sobre el cual hablan de forma permanente. Encontramos también en los que hablan una inversión pronominal, la no utilización del yo, sino hablar como en tercera persona, que eso es parte del desarrollo normal de todo el lenguaje de nosotros, pero que en ellos permanece durante más tiempo. Hay también presencia de colalia, tanto inmediata como diferida, que es repetir lo que han escuchado tal cual, incluso a veces con el mismo tono de voz del que les habla. Tienen una dificultad marcada para iniciar conversaciones y sobre todo para mantenerlas o para mantener ese diálogo, esa interacción entre unos y otros. No hay respeto de turnos en el lenguaje, no se colocan en la perspectiva de otros para cuando tienen que establecer una comunicación. Suele haber dificultad para narrar historias y fundamentalmente para narrar episodios propios de lo que uno llamaría memoria episódica de sus propios eventos. Pueden ser muy buenos narrando aspectos semánticos de conocimientos, pero no de su propia experiencia. Suele observarse que su habla o su comunicación es de tipo imperativo,
que hace referencia fundamentalmente a como si estuvieran dando una orden. No es que la den, no es que el lenguaje sea en ese sentido, pero parecieran simplemente diciendo quiero galleta, por ejemplo. Eso sería un ejemplo de comunicación imperativa, pero no porque estén dando una orden, sino porque generalmente hablan de la manera en la cual han escuchado que los demás se aproximan a ellos. Es un habla monótona que carece de las inflexiones del lenguaje que generalmente hacemos los demás. Es un lenguaje enormemente literal, no solamente el que expresan, sino en la comprensión. Y eso acarrea muchas dificultades para la interacción con otras personas. Entonces, por ejemplo, una parte del lenguaje literal es que en la clase, si el niño ya está integrado, el profesor diga, no sé, muchachos, espérenme 2 segundos que ya vengo. Y el muchacho con autismo sentado ahí al frente dice 1, 2 segundos, ya pasaron. Y le dice al profesor, ya pasaron los 2 segundos. O sea, esa literalidad también los lleva a una concretitud en el proceso de comprensión del lenguaje de los seres humanos que generalmente es muy variado. Hay un habla que suele ser muy telegráfica con ausencia de artículos, un habla disprosódica sin los cambios en la entonación y en su habla no se identifican estados de ánimo en la forma en cómo lo manifiestan. No hay concordancia entre el habla, su estado de ánimo y los tonos particulares que debería tener el lenguaje cuando estamos pasando por alguna condición emocional específica. Eso para que ustedes se fijen la gama de comportamientos a nivel del lenguaje. Con la memoria nos pasan algunos aspectos similares. Generalmente vamos a encontrar aquí una muy buena memoria verbal y espacial en muchos de ellos, sobre todo los del espectro más positivo, pero hay una muy mala codificación de la información, una memoria semántica bastante preservada, justamente porque buena parte de la información que les interesa la captan, la guardan en su memoria, la conservan y ese es justamente lo que hace perseverativo su lenguaje y su interés. Pero la memoria episódica, que es la personal, las experiencias propias, es muy deficiente. No son tan buenos tratando de contar su propia historia o contar su propia vida o contar qué les ha pasado. Cuando se hacen pruebas de memoria con ellos, no se benefician mucho de las claves que el terapeuta le pueda brindar para ayudar a evocar la información que está guardada. Tienen una muy buena metamemoria semántica y una muy mala metamemoria episódica. No tienen categorización semántica, sobre todo una buena parte del espectro tipo Kanner, que significa la dificultad para armar categorías o para reunir dentro de una gran globo muchas de las palabras o que tienen un significado común. Una memoria prospectiva muy deficiente de futuro, una dificultad para el control y manejo del tiempo, una memoria visoespacial muy superior. De hecho, generalmente lo que uno aprende al trabajar con esta población es que el canal predominante para enseñar es el visual y ellos tienen además una muy buena capacidad para orientarse en el espacio, para reconocer la ruta por donde han accedido a algún lugar, tanto así que eso se termina convirtiendo muchas veces también en un problema, porque en el momento en que querramos ir de nuevo a ese sitio, esperan pasar por la misma ruta. O sea, el cambio, o más bien, el hecho de que el mundo sea estable y fijo les genera tranquilidad. Cuando el mundo cambia, les genera caos y les produce cambios comportamentales. La memoria de fuentes o lo que llamaríamos el origen de la información, preguntarle de dónde la obtuvieron, les cuesta mucho trabajo, es deficiente. La memoria verbal a nivel de repetición puede ser muy buena, porque de hecho usted le puede preguntar a un niño de esos con un interés, no sé, dime las capitales del mundo y te dice las 233 capitales que hay en el mundo sin ningún problema. El problema fundamental es pues que ese es su tema de interés y solamente habla de eso y eso pues acarrea los problemas que estamos mencionando. Hay problemas en comprensión, sobre todo cuando usamos una expresión del lenguaje muy amplia, cuando hablamos con muchos manerismos o cuando damos muchos rodeos. Ellos generalmente la mejor forma de comunicar
tiene que ver con ser muy concreto y muy puntual en lo que les vamos a pedir. En relación con la atención, hay muchas limitaciones en la capacidad para seleccionar los estímulos. Ustedes saben que la atención es un proceso de filtro que hace el cerebro y ellos tienen dificultades para seleccionar los estímulos que podrían ser considerados como relevantes. Hay una hiperselectividad hacia aspectos concretos del estímulo, que puede ser el movimiento, que puede ser la luz, que puede ser la textura del estímulo. Tienen una tendencia a detenerse en los detalles de los objetos o en las partes más pequeñas y una dificultad para el procesamiento global, que es parte de una explicación teórica que se llama coherencia central o fallos en la coherencia central. Entonces, ellos no suelen ver el todo, sino las partes. Y eso, pues, fundamentalmente los lleva a tener una distorsión del entorno o de lo holístico del estímulo en particular. Déficit, obviamente, para filtrar o inhibir correctamente estímulos que son relevantes de los irrelevantes, que los llevan en algunas ocasiones a ser confundidos con niños con TDAH. Unos tiempos de reacción más altos que los pares mientras procesan la información, mientras captan el sentido de lo que se les intenta explicar. Una atención focalizada y una atención sostenida que es deficiente o que es baja, resultado de que uno aplique pruebas que midan esta condición. Una resistencia a cambiar el foco atencional o a producir el desenganche del estímulo que les ha ocasionado interés. Y fundamentalmente un problema que se asocia con otro aspecto y otro patrón de conducta que es el social, y es que hay mayor tiempo de atención a estímulos no sociales. Los estímulos que tienen contenido social, fácilmente ellos se distraen. Por eso no miran a la cara, por eso suelen evitar el contacto visual, porque al mirar a la cara, generalmente los seres humanos hacemos muchos gestos, movemos la ceja, movemos la boca, todo se mueve cuando hablamos y esa gran cantidad de estimulación les suele parecer redundante y generalmente no la atienden. Y una atención conjunta que es deficiente y que de hecho la literatura nos está mostrando que es un buen síntoma temprano de la presencia de un autismo, y es el hecho de no tener referencia conjunta con las personas significativas y quienes lo cuidan, de no tener miradas conjuntas, en particular se ha identificado como un patrón. Una cuarta función de la que quisiera hablarles es de la conducta social. Ya les mencioné que hay una evitación del contacto visual y esta sí es una característica que uno podría decir que suele estar presente en todo el espectro. Tanto Asperger como autismo de Kanner tienen una evitación del contacto visual, digamos, marcada. Una preferencia, por ejemplo, por el juego solitario, una ausencia de juego simbólico imaginativo, y eso también los lleva a no compartir intereses con otros, o cuando los intentan compartir, dado que son repetitivos y o estereotipados, pues generalmente los otros, que son los niños, suelen no mostrarse interesados. Por ello, la mayor interacción social que observamos en personas con TEA es con adultos, porque el adulto probablemente le escucha con mayor detalle o atención la historia de los planetas o la historia de las guerras o la historia de los trenes, pero pues un niño se aburre después de unos cuantos minutos de escuchar esa historia en particular. La interacción que establecen con las personas, porque sí la hay evidentemente, suele ser más instrumental. Esto quiere decir que sin importar qué tipo de persona sea, cualquier persona que esté por ahí es un instrumento para acceder a algún objeto. Entonces, si la persona está sentada, se pueden encaramar encima para bajar algo. Si alguien está por ahí, lo toman de la mano para llevarlo a un lugar para que les baje un objeto. Eso es lo que se llama instrumental. Hay una serie de expresiones faciales que parecerían apáticas o que parecerían no corresponder con lo que está sucediendo ni con la emoción de fondo. Y una evitación o resistencia al contacto físico, no con todas las personas, suele ser mucho mejor con sus familiares, evidentemente, pero en general el contacto físico no es bien recibido y sobre todo el que es suave, el que uno llamaría
el contacto humano tradicional, de la caricia, del abrazo, del brazo sobre el hombro, ese tipo de cosas no son bien recibidas, les generan molestia y más bien una preferencia porque ellos mismos se provean algún tipo de estimulación táctil, siendo esta una preferencia porque sea más fuerte. Y la única manera en la cual permiten el acercamiento físico suave es que usted lo advierta, es que usted le diga, te voy a tocar, te voy a llevar de la mano, y esa posibilidad facilita el que no resistan el contacto de una determinada manera. Una dificultad para comprender los sentimientos de otros, niños, adultos y demás, una dificultad para hablar de sus propios sentimientos, que es lo que los criterios diagnósticos hablan de déficit en la reciprocidad social y emocional, y en algunos chicos hay un interés en interactuar, pero hay una especie de desconocimiento de cómo hacerlo. Por eso encontramos niños que se acercan con interés de socializar, pero lo hacen de forma inadecuada. Entonces se acercan, te tocan, te huelen el pelo, si tienes una chaqueta que les llama la atención, la tocan, o se acercan a preguntarte, a hacerte una pregunta que a ellos les interesa, que puede ser repetitiva. Hola, ¿cómo te llamas? Entonces, no sé, Gloria les dice, Gloria, ¿dónde vives? Entonces Gloria le dice, ¿dónde vive? Y ya, ahí era el interés del niño, se volteó y se fue. Y esas mismas preguntas las hará a Pedro, a María, en el mismo tono, bajo la misma lógica. Entonces, pues no hay una manera. Cuando están más grandes, sobre todo los chicos con Asperger, tienen evidentemente un interés por el sexo opuesto, por las otras personas, pero carecen por completo de las habilidades que uno llamaría heterosociales para interactuar. Y pues se enfrentan con una gran cantidad digamos, como de choques, porque si les interesa una niña, si una niña sonríe, el muchacho cree que le está sonriendo y entonces ese interés en él, y resulta que no. Entonces interpretan muy mal las señales sociales y eso pues los lleva a tener fracasos y también en algunos casos problemas afectivos de ansiedad y depresión en esa etapa fundamentalmente de la adolescencia. Bien, como penúltima proceso, hay un tema del espectro autista que está muy de moda, no siendo muy reciente, es la teoría de la mente, pero es un tema muy interesante y es la dificultad que se ha encontrado para que estas personas entiendan o interpreten las intenciones o los pensamientos de otra persona. Teoría de la mente es como esa capacidad que tenemos para nosotros leer, entre comillas, la mente de los demás, leer las creencias, las intenciones y ese tipo de cosas. Y ellos, pues evidentemente desde lo que hemos visto, por la dificultad que hay en relación con el contacto, la dificultad para establecer contacto visual, pues no lo hacen muy bien. Tienen dificultad para comprender y adaptarse a las necesidades del entorno, les falta empatía, les genera muchas dificultades para comprender las repercusiones emocionales que tiene su conducta, incapacidad para comprender los pensamientos que llevan a otras personas a actuar de una determinada manera, a ponerse en el lugar del otro, y lo que ya mencionamos ahorita, dificultades para establecer atención conjunta, que es esa posibilidad de que dos personas estén mirando lo mismo y sin hablarse, al mirar un objeto, luego se miren, saben exactamente de qué se trataba el asunto de referencia. Eso generalmente casi ninguno de los chicos del espectro lo tiene o lo desarrolla, y es fundamentalmente muy difícil de desarrollar porque se trata de percibir las características de la mirada de la otra persona y eso les cuesta mucho trabajo hacerlo. Y finalmente el último proceso que les quiero hablar es el de funciones ejecutivas en el espectro autista. Este también es un tema muy reciente, pues de desarrollo abundante en la literatura, y generalmente se habla de las dificultades que ellos tienen para planear, para planificar. Les cuesta mucho ser flexibles ante los cambios del ambiente. De hecho, una de las características centrales de la definición que hizo Kanner en su momento es
la tendencia a que el ambiente no varíe, a que el ambiente quede invariable. Y por eso las molestias que presentan cuando algún aspecto del ambiente ha cambiado. Y puede ser lo que ustedes quieran. Puede ser que la mamá cambió la manta, puede ser que la mamá corrió la mesa del comedor, puede ser que le cambiaron la silla en el salón, puede ser que la profesora se tiñó el pelo, puede ser que Gloria llegó sin gafas. Cualquier cambio en el ambiente sobre lo que ellos tenían acostumbrado a hacer les genera enorme dificultad. O como les decía ahorita, el cambio en la ruta. Tienen obviamente dificultades en memoria de trabajo para mantener la información en su memoria que les permita trabajar en ese proceso, dificultades para monitorizar su propia conducta, para saber un poco cómo van, cómo están ejecutando su tarea, dificultades de inhibición de la conducta y efectivamente, además de lo mencionado ahorita, pues algunos consideran que aquí hay fallos en la disfunción ejecutiva y fallos en, digamos, teoría de la mente. Con base en todo eso, y ya para ir finalizando, entonces, ¿qué conclusión damos? Pues, a ver, hay un perfil muy variado, hay un cociente intelectual, por ejemplo, que suele estar dentro de la media, pero también tenemos chicos con discapacidad intelectual asociada. Kanner y los estudios posteriores mencionaban que lo que llamaríamos autismo tipo Kanner, casi siempre el 75% de esos niños tienen discapacidad intelectual. Por el contrario, en la ubicación de la otra esquina del espectro, los chicos con Asperger pueden llegar a tener un CI normal y normal superior porque tienen muy buenas habilidades. La memoria suele estar muy desarrollada. Esta es una de las áreas en las cuales casi siempre se considera que son habilidades especiales, pero suele ser muy poco funcional. Entonces, por ejemplo, tenía niños yo en terapia que eran muy buenos al escuchar una primera sonido de una música, de una canción, y la podían reproducir muy fácilmente en el teclado del piano, inmediatamente con solo oírla. Pero vea usted la dificultad para enseñarles una nueva canción o para pedirles que cambien la canción porque tienden a repetir la misma. Entonces, es como una memoria muy buena, pero muy poco funcional para el entorno que uno quisiera. Un lenguaje en la mitad de la población que es relativamente conservado a nivel semántico y morfosintáctico, pero con una alteración pragmática importante que les dificulta la comunicación y la interacción con otros. Adoptan el rol de único hablante, como el ejemplo que ponía yo ahorita con Gloria, de modo que pues no permiten que el interlocutor intervenga en la conversación. Ellos solamente preguntan lo que les interesa. Cuando obtienen lo que les interesa, ya se van. Entonces no dan pie a la conversación bidireccional que uno suele generalmente establecer. Suelen desviar la conversación hacia temas que son de su interés, por lo tanto, vuelven al tema que les apasiona. Tienen una enorme dificultad para detectar los signos no verbales, lo que uno llamaría esas sutilezas del lenguaje humano, gestos, miradas, pausas, el tono, el contexto en el cual lo estamos diciendo, ese tipo de, bueno, y por eso las dificultades para entender un chiste, entender una metáfora, entender una chanza, y todo el lenguaje, como les decía, es una comprensión enormemente literal. Un lenguaje literal que les ocasiona lo que les menciono, dificultad para comprender las ironías, dificultades en la percepción global porque se centran en los detalles, una falta notable de motivación hacia temas que no son de su interés, y de hecho eso también se observa cuando uno les habla y ellos pueden perfectamente tener la información, pero no les da, no tienen interés en contestarte, pero uno sabe que conocen y manejan el proceso. El relato del pensamiento suele ser muy en imágenes, que es lo que llamamos pensamiento visual, sin incluir sensaciones ni sentimientos. Usted es muy difícil que encuentre en el lenguaje de una persona con autismo cosas como siento, me siento, yo creo, algo que dé cuenta en sus palabras de una expresión relacionada con sus sentimientos y sus emociones. Y aprendimos a través de algunas personas con autismo que han logrado escribir su biografía que efectivamente su pensamiento es visual. Ellos
graban la información como si fueran imágenes fijas y por eso la dificultad para que el mundo les cambie. Hay un déficit en funciones ejecutivas, como les mencioné, en control inhibitorio, memoria de trabajo, flexibilidad para el cambio, el nivel de alerta y vigilancia, una dificultad en aprendizaje de información simultánea y es mucho mejor desarrollado la actividad que es secuencial, que va por etapas, que va por pasos o que permite de una manera ir encadenando una información con otra. Problemas para generalizar los aprendizajes a distintos contextos. Ese es un problema, de hecho, que le han criticado a las teorías del análisis experimental, del análisis conductual aplicado, porque las suelen aprender, pero luego les cuesta mucho trabajo generalizarlas a otros contextos. Baja competencia social y una disfuncionalidad marcada para distinguir o gestionar los distintos contextos sociales y un déficit en habilidades sociales marcado que les cuesta mucho trabajo aprender. Déficit en teoría de la mente, preocupación y en algunos casos obsesión marcada por temas o intereses restringidos a los cuales le dedican buena parte de su tiempo, buena parte de su actividad diaria. Imposición de rutinas rígidas que son para ellos, pero en algunas ocasiones se trascienden a los demás. Entonces, rutinas como levantarse a la misma hora, si sea fin de semana o festivo, comer lo mismo durante 6 meses, caminar por el mismo sendero para ir a algún lugar, cosas que pues pueden ser complicadas. Yo tenía chicos que no dejaban una puerta abierta, todas las tenían que ajustar y su mente, como pareciera una especie de TOC, funcionaba en función de cerrar las puertas y eso pues afecta la cotidianidad de esa familia. Y finalmente, pues un esbozo de lo que les menciono, ¿qué podríamos hablar de la inteligencia? Pues no necesariamente en todos hay discapacidad intelectual, están un poco en la media. La interacción social, pues suele ser de no interacción con los demás y cuando la hay de forma inadecuada. La comunicación no verbal suele ser bastante pobre. Las conductas, cuando las manifiestan, sobre todo las repetitivas, perseverativas y estereotipadas, son muy intensas y muy difíciles de corregir. Los estímulos sensoriales tienen como dos patrones. Son muy sensibles a algunos estímulos, luces, el agua, el movimiento, pero muy poco sensibles a, por ejemplo, el dolor o el calor o el frío. Y habilidades motoras, no porque tengan problemas motores, pero sí la habilidad motora gruesa, tienen una muy mala coordinación motora que les impide actividades de juego compartido y de juego cooperativo y suelen ser mucho mejores en lo que uno llamaría motricidad fina, porque al parecerse mucho a especialistas y a profesores o a intelectuales, pues son mucho más de libro que de juego físico en el caso de los niños en particular. Y ese pues es el recorrido que les he querido hacer para mostrarles fundamentalmente que no podríamos hablar de un perfil único, o sea, yo no puedo tener un patrón sobre el cual comparo a todos los niños porque voy a encontrar desde ausencia hasta presencia, pero en todos los casos voy a identificar una enorme variedad en todas las funciones. Ese es el recorrido que les he planteado, entonces quedo atento a sus preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos hace falta tiempo, ¿no? Para oír estas exposiciones. Uno quisiera saber acerca de modelos de pronto de trabajo con estos niños. ¿Cuál ha sido o cuál es en este momento el que ha mostrado ser como el más eficaz? Pues mira, casi todos los que tienen que ver con el análisis conductual aplicado tienen resultados positivos, pero hay que agregarle a ello la posibilidad de que estos resultados se generalicen, que no solamente se enseñen en ambientes restringidos en un momento particular, sino que sean lo más naturales posibles. Te pongo un ejemplo, enseñarles los colores con fichas didácticas de colores, enseñarle el amarillo con un círculo amarillo, tiene un enorme problema porque entonces para ellos amarillo es esa ficha y de ahí sacarlos a amarillos son otras cosas que tienen la propiedad de ser ese color, se les dificulta mucho, por eso la estrategia tiene que ser lo más natural posible, más con las cosas de tipo cotidiano y no de la forma tradicional en la cual
a veces algunos otros niños o todos nosotros aprendimos ese tipo de estrategias. Bueno, aquí hay una pregunta de Paola Quinaga que dice, doctor, si bien no podemos hablar de un único perfil, ¿hay características delimitadas según el género? No creería yo. A ver, creo que ustedes saben que el autismo se presenta más en niños que en niñas. La proporción es de 4 hombres por una mujer. Lo que la literatura nos dice es que en los niños la gran cantidad de estos comportamientos que yo he mencionado se suelen presentar de una manera mucho más exacerbada. El autismo es más suave en mujeres, ¿sí? Y es mucho más severo, si yo lo pudiera decir, más que severo, la gran cantidad de manifestaciones se dan más en ellos. En las niñas es, de hecho, mucho más suave. Incluso, y puede ser coincidencia, dos de las personas que han logrado escribir autobiografías son mujeres. Una es la señora Temple Grandin, que de hecho Hollywood sacó una película de ella, que es una mujer que vive todavía en Austin, Texas, y otra es una señora de apellido Williams. Ambas tienen libros, de hecho ambas están en español. La de Temple, el libro se llama Abriendo las puertas del autismo, y ella, en compañía de otra persona que le ayudó, escribe cómo ha sido toda su experiencia, y esa fue la base del libro. Y ella tuvo una gran cantidad de dificultades estando pequeña, pero logró, digamos, como superar buena parte de eso. Entonces, lo que la literatura nos dice es que en las mujeres es mucho más suave la presentación, en los hombres es más severo, y eso no me lo están preguntando, pero yo supongo que tiene mucho que ver con la tendencia que este trastorno tenga mucho que ver con un origen genético, que probablemente está más del lado del X, ¿sí?, que del Y. Otra pregunta de Maribel Jara dice, doctor, ¿un niño con autismo lograría reportar, por ejemplo, que ha sido víctima de una situación de abuso sexual? ¿Contar su propia experiencia? Es, dependemos del nivel de lenguaje. Supongamos que está más en el nivel que hemos llamado del espectro positivo, hacia el lado de Asperger, porque pues un niño sin lenguaje va a ser muy difícil que nos cuente. Mire, yo les pongo un ejemplo distinto para que me entiendan. En un momento particular estamos evaluando a una niña en el salón de terapia ocupacional de la clínica, y cuando la terapeuta le fue a poner la ropa, la niña entró en crisis y se empezó a golpear. Y se golpeaba con las manos, con los pies, y no sabíamos qué había pasado porque no habíamos hecho nada. Tocó llamar a la mamá entró, inmediatamente la mamá entró, la mamá dijo, yo ya sé, es que la media no le quedó en el lugar en donde ella la tenía cuando la desvestimos, ¿sí? Cuando le quitamos la media. Entonces, pero ella no fue capaz, a pesar de que tenía lenguaje, de decirnos, me molesta, la media no me queda, o yo mismo me la acomodo. No, ella arrancó su conducta, digamos, disruptiva en ese sentido, teniendo lenguaje relativamente funcional. Eso para ponerles un ejemplo de la dificultad para que ellos cuenten sus propias cosas. Si tuviéramos una persona funcional, yo generalmente tendría que decir que tendría que ser una situación bastante agresiva, tras de que ya lo es, si fuera abuso, pero diría violenta en sí, porque casi siempre es muy difícil. Les cuento otra historia pequeñita. Yo tenía una niña integrada aquí en un colegio en Bogotá, regular, femenino. Una niña que había estado con sus compañeras durante buena parte de la vida, ya estaban en bachillerato, y en un momento particular la profesora empieza a notar que las compañeras se hacen alrededor de la niña, que se llama Alejandra, y la niña está en el medio y las compañeras alrededor. La profesora de lejos veía que se reían y que también Alejandra se reía, pero eso empezó a llamar la atención porque era repetitivo en los recreos. Cuando empezaron a indagar, las compañeras de toda la vida se estaban burlando de Alejandra porque ya obviamente notaban sus carencias, pero Alejandra nunca reportó la burla, nunca reportó que era eso un problema, porque ella identificaba que la risa era que sus amigas estaban contentas, por lo tanto nunca interpretó que eso fuera una agresión hacia ella. Entonces
yo creo que dependemos mucho de la manera en la cual ellos interpretan ese tipo de estímulos y una dificultad enorme para reportarlos de forma verbal. Yo no he tenido, y digo afortunadamente, un caso como el que la compañera pregunta, pero creería que puede llegar a ser muy difícil el que se reporte, el que el chico reporte esa condición, se acerque a alguien, a un adulto, a la mamá o al papá, a contarle, pasó esto, porque esa parte episódica les cuesta mucho trabajo reportarla, de lo que les ha pasado. Usted le pregunta a un niño de estos, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, y de ahí no lo sacas más, y de ahí te tocan muchas estrategias para lograr la pregunta concreta para que obtengas algún tipo de información. Entonces, yo veo muy difícil que lo suelan hacer. Doctor, eso tiene mucho también que ver con que no hay la suficiente cultura ni educación en los contextos escolares, además con respecto a estas problemáticas y a estos niños, porque también uno esperaría que hubiera un comportamiento diferente en un contexto escolar donde se está recibiendo este tipo de niño, ¿cierto? Sí, de acuerdo, Gloria. La inclusión en Colombia lo permite una ley, pero tú sabes que la ley es en el papel. Generalmente cuando los vamos a vincular a colegio regular, tenemos muchos problemas. Uno, por la falta de conocimiento del profesor. Uno, hemos tenido incluso papás de los compañeros, entre comillas, normales, que empiezan a tener resistencia al colegio de por qué metieron a ese niño con tal condición, porque mi hijo se le va a pegar el comportamiento del otro. O sea, tenemos mucho desconocimiento en ese sentido. Hemos cambiado, ha habido avances, hoy ya no es tan peyorativo y ya se conoce el término, pero en general hay mucho desconocimiento. Y de hecho, en relación con la pregunta de ahorita, uno de los grandes problemas de los papás con estos chicos cuando salen, cuando están en un ambiente externo, en un parque, es justa, o cuando podrían estar solos, es que como ellos no, digamos, el contacto social, se pueden ir con cualquiera, se pueden ir con cualquier desconocido, o se le pueden sentar en las piernas a alguien, el riesgo siempre es alto, el riesgo es altísimo de sufrir de abuso, de maltrato, siempre es alto. Por eso el enorme cuidado que tienen los papás con estos chicos para que en ambientes externos o donde ellos no están tengan un grado de control. Pero yo no he tenido afortunadamente la experiencia de algún niño en esa condición. Estos niños llegan a consulta porque los padres consultan realmente porque notan comportamientos que no son los más usuales en los niños, o es que el médico cuando van a sus controles es el que les sugiere que consulten al psicólogo, porque yo siento que de pronto como nos comentaba ahora, quizá hay conductas como el niño tiene una memoria extraordinaria, entonces a los papás les parece que es un niño raro, pero que es muy inteligente y muy capaz porque memoriza las 322 capitales del mundo y se las sabe de memoria y le parece eso extraordinario y se quedan allí. Y de pronto, pues siento que no es fácil, no debe ser fácil para los padres, sobre todo padres de determinado nivel educativo, darse cuenta de que su hijo realmente no está dentro de la norma del desarrollo normal de los niños a esa edad. Llegan a la consulta, ¿por qué, doctor? ¿Cómo llegan a la consulta? Muy variado, Gloria, muy variado. Más la posibilidad de que los remita un profesional, pediatra o fonoaudiólogo, porque una de las grandes preocupaciones de los papás en la mitad de estos chicos es el que hayan hablado o hayan empezado a decir palabras y las dejen. Se pierde el proceso como ausencia del lenguaje posterior, sin que haya pasado nada en el ambiente. Y generalmente, Gloria y todos los que nos escuchan, a los papás les preocupa mucho el lenguaje. El lenguaje es una de las áreas, bueno, y lo motor, pero en general el lenguaje es muy importante. Entonces los papás se preocupan porque le hablan y parece no escuchar, pero también escucha la licuadora y sale corriendo y se tapa los oídos. Pero además, si escucha la propaganda estando en la sala,
y la propaganda es en el cuarto, en la televisión, sale pitado. O sea que desconcierta un poco la parte del auditivo y generalmente lo llevan a la audiometría, al potencial evocado, a la fonoaudióloga, porque será que es que no oye bien, por esa confusión que hay con ese proceso. Y cuando son muy funcionales, el proceso suele ser no de la familia, sino del profesor. Entonces, o de la profesora en kinder o en la parte inicial del preescolar, quien empieza a darse cuenta que hay cosas inusuales, porque esos niños pasan mucho más desapercibidos en ese proceso. Es más raro el papá que por su propia cuenta se da cuenta de las dificultades. Incluso es mucho más raro en papás primerizos porque pues no tienen la comparación. El papá que ya ha tenido un hijo sabe y se da cuenta de las diferencias, entonces se da cuenta, pero mi hija anterior hacía esto, pero yo le daba el seno y se acomodaba mejor, pero yo lo sentía como más cerca, bueno, en fin, los papás que son primerizos tienen más problemas y a veces quien detecta la dificultad es la abuela, la empleada, la tía, porque son las que detectan esas sutilezas en particular. Y ahí viene el problema que tú decías, el lío de que el papá entienda que esta es una dificultad, el lío de que cuando tienen habilidades especiales, muchos papás, sobre todo los hombres, no, eso es que va a ser muy inteligente, eso no importa si habla a los 5 años, esperemos a ver, y ahí viene toda esa resistencia, y cuando uno entrega el informe ya de evaluación, realmente siempre les he contado a todos mis estudiantes que es el proceso de evaluación es complejo, pero la entrega del informe es lo más dramático que tiene uno cuando se enfrenta con papás que tienen una expectativa de su hijo como con habilidades especiales y uno tiene que aterrizar esa habilidad diciéndole, sí, listo, tiene la habilidad, pero fíjese que es poco funcional. ¿De qué me sirve aprenderme todas las capitales del mundo si pues otras cosas que necesita el niño de 7 años no las sabe, no sabe responder a veces a dónde vive, a nombres de otras cosas? Sí. Doctor, ¿me oye? Sí. Sí, ya te oigo. Bueno, sí, yo creo que le voy a hacer un planteamiento final ya para dejarlo también descansar. Y lo escuché que van a tener una reunión con varios profesionales con el Ministerio de Salud. Yo me imagino que para hacer la evaluación del abordaje de esta problemática. Yo me acuerdo desde hace muchos años cuando por alguna razón tuve que ver con instituciones de este tipo que yo decía, ¿cómo puede un padre de familia de clase media poder tener a su hijo en una institución que a uno le parecía pues supremamente costoso? Seguramente lo vale porque la atención de un niño de estos es difícil, pero ¿cómo hay instituciones en este momento, usted considera, del Estado, del sistema de salud, en el que los padres de pronto de clase media, media baja y de escasos recursos puedan llevar a sus hijos autistas? No, señora. No, el Estado no tiene ningún programa ni ninguna institución. Lo que hace el sistema de salud es brindarte las terapias aisladas, o lo que hacen las instituciones privadas es cobrarle al sistema por la cantidad de terapias que ofrecen, pues que además, como tú mencionas, es bastante complicado. Yo no sé, Gloria, si ustedes se acuerdan, hace unos años el Ministerio de Salud sacó unas directrices en relación con lo que le estaba costando al Estado, al FOSIGA, la atención de las personas con autismo, porque las instituciones estaban cobrando por ir a piscina, por montar a caballo, la famosa acuaterapia, equinoterapia y la terapia de velas, y una cantidad de cosas que le metieron al sistema, y eso terminaba costando un mes cerca de 16 millones de pesos, y el ministerio le puso pare a eso y dijo, no más, o sea, no más, muéstrenme evidencia, que es como debe ser, que montar a caballo tiene algún efecto, que ir a la piscina tiene tal efecto, o que comer alimentos libres de gluten y caseína tiene algún efecto para que los podamos autorizar. Y eso lo pararon, ¿sí? Lo paró el ministerio. Y buena parte de lo que yo te comentaba con la citación del ministerio tiene que ver con una serie de terapias hoy en día que uno ve por todas las redes sociales,
las famosas constelaciones familiares, el coaching, todo lo que tú quieras, que lo incluyen como parte de estas terapias y realmente no tienen ningún tipo de eficacia. Lo que hace el ministerio cuando cita a las instituciones y a las personas es pedir que vayan allá personas que tengan un respaldo empírico para poder aprobar una posición, una terapia o un nuevo tratamiento. Y eso me parece que está bien, porque además es el dinero de todos. O sea, invertir 16 millones por niño para una terapia que no tiene comprobado ningún tipo de efecto, pues no tiene sentido, porque se está engañando al papá, nos está costando a todos los colombianos esa cantidad de dinero y no están teniendo resultados eficaces. Pero no hay una atención oficial del Estado que yo te diga, vayan en No. Bogotá a un centro específico, no lo hay. ¿Sí? Sí, una última pregunta, doctor, qué pena abusando de usted, pero me parece importante por las personas que nos pueden estar escuchando en este momento. Dice, ¿existe en Colombia un protocolo de acompañamiento a padres y cuidadoras de personas con este trastorno? No, no. Hay unas guías del Ministerio de Salud, una relativamente muy reciente del 2015, que es para profesionales en relación con evaluación y una sobre intervención, pero no para papás. Los papás han estado muy abandonados en esta labor, y de hecho pues son los cuidadores que más se afectan porque pues vivir con el niño todo el tiempo y hasta adulto pues es una tarea complicada, pero no hay ningún protocolo que yo conozca del Estado sobre cuidador para los papás, no. De hecho, incluso Gloria, con los propios terapeutas, cuando yo trabajaba con fonoaudiólogas y con terapeutas ocupacionales y con todos, yo tenía personas, estas terapeutas se me enfermaban, se les caía el pelo, les daba esta cosa, se les exacerbaba X o Y problema de conducta, porque hay personas que les cuesta mucho trabajo trabajar con esta población, fundamentalmente porque estos niños no aprenden a la velocidad que uno quiere, el aprendizaje suele ser como en otra vía, muy lento, entonces eso requiere un acompañamiento importante, pero no conozco ningún protocolo oficial del ministerio que diga así deben hacer los papás tal cosa. No, hay para profesionales. Pues doctor, ahí le queda una tareita. Una tarea. Una tarea. Yo creo que es importante que usted con toda esa investigación que hace desde hace cuántos años, no quiero decir cuántos No aquí digas, en público, no digas sí, lo conozco, dedicado, perseverante, investigador. Yo diría que una de las personas, si no la que más conoce de autismo en este país. Entonces, por favor, doctor, eso sería de gran beneficio realmente para los padres, un trabajo de estos de investigación con la maestría, con algo y hacer una tesis y sacar un protocolo ayudaría mucho a los padres. Muy bien, Bueno, muy buena doctor, idea. mucho gusto de haberlo tenido. Nos complace realmente contar con profesionales como usted. Muchísimas gracias. Esto daría para mucho tiempo más, pero bueno, hay que dejarlo descansar a usted y también a las otras personas que nos están escuchando en este momento, invitarlos para que mañana se conecten nuevamente a las 6 de la tarde. Tendremos otra conferencia y estaremos en el 8º día del Congreso Internacional de Psicología Online. Gracias, Buenas Gloria. noches. Ahí está mi correo por si alguien tiene algún interés particular o necesita información. Con mucho gusto, yo comparto la información y lo que hemos hecho y trabajado. No hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy generoso de su parte, doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.